¿Qué tal, amigos? Ya estamos en tiempo de tertulia. Los que tienen cierta edad como yo, no cierta edad, sino muchísima edad, hoy estamos a 12 de febrero y primera semana del año 1975, tal día como hoy, salió el que en aquel momento era presidente del gobierno de Franco, Arias Navarro, a hablar del espíritu de febrero, del espíritu del 12 de febrero, que así se conoció después, que era una ligera apertura de visos de democracia ya a lo lejos, pero que ellos desde el movimiento pues querían empezar a abrir la mano, pero que se quedó en nada y después ya sabemos todo el mundo lo que pasó. Hoy había que hablar del espíritu del 12 de febrero por lo que está pasando ahora mismo en Madrid. Dos hechos importantísimos. Uno es el inicio del juicio para los golpistas catalanes y el otro es la discusión en el Parlamento de los presupuestos generales del Estado, que según dicen, aunque todo el mundo piensa que es de farol, van a servir, si mañana los tiran abajo, para que haya elecciones. Hombre, esto fue un globo sonda, pero podían ser en abril, en cualquier momento. Espero que no se le ocurra a Pedro Sánchez meterlas el 26 de mayo, porque efectivamente sería un desastre. Pero, sea como fuere, estamos en una situación complicada. Y desde el gobierno no se dan cuenta que todas estas batallas lo que está haciendo es que, desde el punto de vista económico, la economía se resista y de forma importante. Porque claro, hay tal nivel de incertidumbre que a todos aquellos que quieren invertir en estos momentos, pues dirán, un momentito, tranquilidad, vamos a ver qué pasa, porque no se puede estar haciendo lo que está haciendo el gobierno de España, no se puede estar haciendo lo que están haciendo algunos medios de comunicación y lo que está pasando es simplemente que como sigamos cierto tiempo más así, la economía española vuelva a hundirse en las catacumbas de nuevo. Nos acompañan en este tiempo de tertulia hoy don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ignacio Guerra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Juan Manuel Betancor, muy buenas noches. Isabel Guerra, muy buenas noches. Usted ya hacía tiempo que nos había dejado. Sí, como va a ser alcaldesa de Terror, pues entonces yo no voy a hacer tertulia. Me cambió el día. Yo iba a decir, usted podía ser de relator hoy, o de mediador. ¿Con quién? ¿Con quién? Pero en fin, aquí se han intercambiado detalles y souvenirs. Los del PP con los del PSOE, así que uff. ¿Cómo es eso? ¿Así? ¿Qué se han intercambiado ustedes dos? No, que... ¿Usted me estaba señalando porque no tenía bolígrafo o porque sí tenía? No, yo se lo sí tiene un buen bolígrafo. Yo se lo señalé porque él me dio un bolígrafo. Ese es el del PP. Estropeado, del PP. Cuando fui a tal no lo podía cerrar, por tanto, ahora quién engaña a quién. No, yo me quedo con el de PP. ¿Se quedó con el PP? Sí, hombre, yo estoy si un escandalizado. amigo me da algo y tal, entonces ya la casualidad que yo había traído un bolígrafo del PSOE, que no tiene tapa. Por Lo vio tanto, destapado, no de la vergüenza, sino del Pues bolígrafo. usted haciendo lo que yo lo oí antes a Albert Rivera cuando inició su discurso ahora con los presupuestos diciendo no, porque el bipartidismo es lo que están haciendo. Yo estoy escandalizado. Yo soy testigo, estaba aquí justo antes de entrar al estudio y vi ese intercambio de bolígrafos, uno rojo y A mí me otro recordó azul. Teró. Y digo yo, esto, ahora lo entiendo todo. Lo entiendo. Este es el espíritu del 12 de febrero. Efectivamente. ¿Qué? Alcalde, empecemos por aquí. A ver Pues qué pasa. me parece bien, yo tengo tantas cosas que decir que no sé si a mis compañeros le dará tiempo cuando yo termine de hablar, porque yo solamente necesitaré 2 horas. Hoy es un día histórico, indiscutiblemente. Ahora, mañana es más histórico que el de hoy, porque aquí vamos de día en día. Y hoy están pasando cosas importantísimas, pero a propósito, yo no había quedado en la cuenta, como decía don Juan Carlos Suárez Tangil, que hoy efectivamente es un 12 de febrero, que es un día señalado en la política española, en la transición, o en la, vamos a llamarlo, en la pretransición. A mí se me había olvidado. Y hoy están pasando cosas importantísimas, ¿no? Pero yo hoy me he sentido especialmente más viejo que nunca. Cuando yo escucho en vivo y en directo a la ministra de Hacienda, digo bien, Sí. la señora Montoro, que sale a la tribuna para defender el presupuesto general del Estado para el 2019 y lo que hace es un meeting, porque en realidad de lo que menos habla
es del proyecto de presupuesto, no, parece que eso es lo de menos. O sea, si ustedes quieren después me hacen alguna pregunta con respecto al tema de los números, yo ya les iré explicando si eso. Pero ahora estoy aquí en la tribuna, les voy a meter a cada uno una bronca. Y le echo una bronca a todo el mundo. Y bueno, a mí ya eso de entrada me deja un poco descolocado porque yo digo, bueno, hasta ahora yo he asistido a numerosos debates sobre los presupuestos autonómicos y del Estado y bueno, digamos que el guión siempre es el mismo, ¿no? Sube a la tribuna, explica el presupuesto y después más tarde ya entraremos en la discusión. Y en la discusión pues vale un poco de todo, pero a priori estar ya descalificando como lo ha hecho hoy en sede parlamentaria la señora Montoro me parece inapropiado. Y esto probablemente producto de los nervios, ¿no? Pero digo que me sentí viejo porque en un momento determinado va y dice que el presidente del gobierno actual, el señor Sánchez, está siendo objeto de las críticas más rigurosas por parte de la oposición, como Adolfo Suárez en su tiempo. Es verdad. Yo me quedé, ya me hice viejísimo, porque claro, yo que tengo una edad ya y que estuve en la transición política, en la juventud de UCD, y yo seguía con fervor a Adolfo Suárez, yo tengo en mi memoria, no en los libros de historia, que eso es otra película, tengo en mi memoria los ataques furibundos que recibió Adolfo Suárez, siendo presidente del gobierno, que tuvo que hacer equilibrios, bueno, ahora mismo difíciles de explicar, pero que eran atacados cruelmente por el Partido Socialista. Felipe González. Por Felipe González y Alfonso Guerra, que le llamó Taur del Mississippi. O sea, las críticas más duras, más ácidas que yo, estaba uno prácticamente estrenándose en política, yo no pensé que podrían decirse cosas tan gruesas en sede parlamentaria. Hoy día ya aquello ha quedado como un juego de patio, ¿no? Pero esta señora, que es más joven que yo, no tiene memoria, no ha leído, nadie se lo ha explicado cómo fue aquello, porque a mí sí me pondría la cara roja de vergüenza que yo comparara a Adolfo Suárez. Nada más que comparar las dos figuras ya es tremendo. Con Pedro Sánchez, que no, esos son, vamos, son políticos incomparables, porque es justamente todo lo contrario. Porque mira que Adolfo Suárez sí que luchó por la concordia, el consenso, ahí están los pactos de la Moncloa, intentó atraer a la izquierda, a la más izquierda, a la derecha, a la más derecha, y hizo equilibrios importantes que están en la memoria de los que por lo menos vivimos aquello. Pero la ministra de Hacienda ha dicho algo más, ha dicho que los presupuestos no se van a aprobar por una pinza entre el PP y los independentistas. Bueno, es que eso, claro, es que y ya resulta, en fin. Esa pinza es tremenda, ¿no? Vamos a ver, es que los últimos 6 meses han ido a una velocidad. Yo creo que incluso la Dirección General de Tráfico podría multarnos a todos, porque ha ido a una velocidad sideral. ¿Qué pinza? Si es que resulta que el señor Sánchez está ahí de prestado porque le dieron unos votos, digamos, muy así. En realidad fue el propio Pablo Iglesias el que gestionó esos votos, ¿no? Por ser benévolos, ¿no? Porque José Luis Ábalos, que es el secretario de organización del PSOE, dice que él nunca pidió esos votos. Esos votos le vinieron, pues, porque los gestionó otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Le preguntabas ahora a Isabel que si ella podría explicarnos del relator. Yo tengo, bueno, el relator duró menos que Massín Huerta al frente del Ministerio de Cultura. O sea, lo del relator duró nada, o sea, que es un episodio que visto y no visto. Pero vamos, si quieres después yo le explicaré a los compañeros de la mesa lo que yo creo que está pasando y que no está escrito ni publicado por ningún lado. Perfecto. Así que usted está haciendo pinza con los independentistas. Yo metiéndome con el Partido Socialista, resulta que son ustedes los que están con los independentistas. ¿Recuerda cuando estábamos haciendo pinza con Podemos para que el Partido Socialista no gobernara? Aquí, si el Partido Socialista no le apoyamos todos, los demás son una pinza, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es lo que tiene estar en la deriva de buscarse apoyo simplemente para estar un día más en la Moncloa, ¿no? Era evidente que los acuerdos que se llegaron para la moción de censura y para la investidura, pues tenían un costo, y eso ya lo dijo el Partido Popular desde el primer momento. Queremos luz y taquígrafo, porque queremos saber qué es lo que están pidiendo como pago, y lo estamos viendo día
día tras día, ¿no? Bueno, como decía Arcadio, es día D. ¿Recuerdan cuando hace 1 año y medio, 2 años estábamos en aquello del volvemos a estar en los días D continuos, ¿no? Y bueno, es triste porque la conclusión, usted lo decía bien, Juan Carlos, la conclusión de esto es que la economía sufre un montón, todas estas vaivenes de España, y ahora mismo vamos a sufrirlo, ya lo están diciendo todos los economistas, ¿no? Es un peligro que no logremos dar estabilidad, y en cualquier caso, tal y como está la situación hoy en día, hoy hacía referencia Arcadio también al meeting, yo lo pensaba esta mañana también, al meeting, presupuestos en campaña electoral, era algo referido a la campaña electoral, lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados en la presentación de la señora Montero, ¿no? En cualquier caso, lo importante será que tengamos elecciones. La fecha, pues sí que es complicado, ¿eh? Estamos en un momento que 26 de mayo, 5 urnas aquí en Canarias ya, irnos a 7 urnas, complicado, pero claro, hacerlo un mes antes. Estamos en esta semana, creo que ya se tendría que disolver para que fuera el 14 de marzo, si no el 28. Es un momento complicado que creo que tenemos que terminar de definir. Elecciones tiene que haber, es evidente. No se puede seguir en manos de los secesionistas, que se les está juzgando. Hoy también ha empezado ya el juicio en Madrid. En cualquier caso, las elecciones tienen que ser inminentes. Vamos a ver, si hay elecciones, Juan Manuel, antes del 26 de mayo y el gobierno no tiene, el Partido Socialista, que está en el gobierno ahora mismo, no tiene un buen resultado, puede perjudicar las elecciones del 26 de mayo después a las locales. Pero si se hacen el 26 de mayo, eso puede ser una catástrofe. Aquí en Canarias, me refiero que los partidos locales, y sobre todo los partidos nacionalistas, condicionados por el voto, que siempre se vota en las generales, a lo mejor algo diferente que en las locales, puede ser algo tremendo. Hombre, lo que será es... Sí, va a ser algo tremendo. Yo espero que no coincida con las elecciones autonómicas y locales, ¿no? Porque entonces esto es como entrar al ruedo, ¿no? Uno tiene que hacer un paseillo por las urnas. Yo creo que no se hará de esa manera, ¿no? A mí no me gustaría, ¿no? Hoy creo que vi al secretario general de los socialistas canarios diciendo algo así como de que puede coincidir con tal. Yo espero que no, la verdad. Pero bueno, esto hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Porque ya tuvimos una manifestación con un objetivo claro de que el pueblo se llamó a la manifestación para demostrar que los españoles querían echar a Pedro Sánchez. Hay baile de cifras, pero yo creo que, como muchos medios han dicho, pues no se demostró que efectivamente los españoles estamos en otra historia, ¿no? Y bueno, ahí seguirán, ¿no? También está el tema también ha empezado esta semana el juicio en el Partido Popular por el espionaje que se han tenido entre ellos, y lo que salió la semana pasada sobre el tema de la financiación ilegal del Partido Popular, creando empresas fantasmas, y que les llevó prácticamente a gastar el doble en las elecciones autonómicas en Madrid. Parece que esto es un cuento que no acaba nunca, ¿no? Después está el tema del proceso, o el juicio del proceso, que tarde o temprano tenía que llegar ahí, ¿no? Y me gustaría reseñar que se ha llegado ahí, a pesar de que tanto que se habla de que, y Ignacio creo que hizo referencia antes, de que estamos en manos de los secesionistas. Me gustaría saber en qué, porque los secesionistas pretendían que se presionara a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, y no ha ocurrido, efectivamente. Se pretendía como un hecho irrenunciable el hablar del tema de la autodeterminación, y por tanto, como parece ser que es lo único que les interesa que esté ahí, pues tampoco se ha aceptado esa situación. Tampoco se le ha dado más soberanía a Cataluña, que aquí estamos generalizando muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, se generaliza, todo el mundo dice, todo el mundo piensa sobre ese tema, ¿no? Y el proceso seguirá adelante y la justicia tendrá que decidir, como ha ocurrido en el caso de los Seres, o ha ocurrido en el caso de la Gürtel y otros más, ¿no? Que pueden ir saliendo, como estos que han salido ahora y que están en pleno proceso. Y después está el tema de los presupuestos, ¿no? O sea, el tema de los presupuestos está claro, ¿no? Yo creo que son unos presupuestos que
que son mucho más sociales porque aumenta además un 5,1% dichos presupuestos, donde hay planes específicos para luchar contra el paro juvenil, planes específicos relacionados con el tema del empleo, con el tema de los alquileres, con el tema de la ayuda a las mujeres deportistas. Ahora mismo, por ejemplo, ya se ha firmado, posiblemente en el mes de julio, aparecen las personas que tienen que utilizar algún tipo de ortopedia, pues van a verse más beneficiadas en la adquisición de esos materiales. Es para julio, claro, si se aprueba. Es que estamos todos un poco en el aire. Entonces, claro, unos estamos por una cosa, otros estamos por otra, ¿no? Y yo creo que aquí hay muchísimas partidas que hacen que haya un enorme aumento en lo que es el tema del gasto social. Yo nunca me he creído lo de los independentistas, pero claro, ¿cómo van a aprobar los independentistas mañana? Claro, ¿Cómo van a darle viabilidad al presupuesto habiéndose iniciado juicio? Pero si me permite una cosa, y no lo he visto que se refiera, las personas que están enjuiciadas ahora mismo son las primeras que han dicho que deberían de separar los presupuestos de las pretensiones políticas. Sí, y aquí hay un juego, aquí hay un elemento que distorsiona todo eso, que es el tipo que está huido. Por supuesto. Que es Puigdemont. No, y que encima es el que está creando un problema. Creo que ha creado ya su propio partido, sí, aparte del PDeCAT, así que tampoco dentro de los partidos independentistas están todos a una, ¿no? En fin. Hoy mismo se vio algo como que se comentaba algo, yo lo estuve viendo, que Torra ni siquiera, el Junquera ni siquiera giró la cabeza para saludar. Creo que hay un juego ahí entre Esquerra y PDeCAT. Pero al mismo tiempo están las elecciones municipales, claro, que también se celebran en Cataluña, y resulta que esta mañana estaba oyendo a una persona de la CUP que, claro, ya está tirando con balas contra Esquerra y contra el PDeCAT por las elecciones locales y diciendo cómo es posible que vayan a apoyar los presupuestos, en fin. El problema es cuando al final los intereses políticos están por encima de los derechos de la gente. Puigdemont decía en inglés esta mañana que porque Europa miraba a Venezuela y no miraba a España, ¿no? En una comparativa que tú dices, madre mía, ¿no? Sí, él debe pensar que los europeos son idiotas, que los que vienen aquí de vacaciones es igual que Venezuela. Es una cosa tremenda, la verdad. De todas maneras... Es un esperpento, la verdad, es que es una cosa... Son proclamas, ¿no? Muchas veces hay que contextualizarlo. Son proclamas y nos quedamos en las proclamas, ¿no? España se rompe es una proclama. Sí, es un mantra. Sí, España se hunde. Pero oyendo a Puigdemont, va a haber gente que incluso oyendo a Puigdemont decir esa boba, lo va a votar. Sí, uno dice, coño, es que, no sé, que hay cosas... Está desvariando mucho, creo. Bueno, antes de que inicie, he visto que ya definitivamente se presenta a la alcaldía de Terror. Y no, pero después de tantas demandas me tenía aburrida, pero la última digo, al carajo. Bien, bueno. Ha sido difícil convencerte, ¿eh? Al carajo. Bueno, yo sí creo que las elecciones generales, por aquello del manual de la resistencia del señor Sánchez, no se van a celebrar hasta el otoño, ¿eh? Y es una... No, aquí ahora que estaba viendo que dicen que se inclina más por el 28 de abril. Sí. Eso yo lo dudo. Hasta aquí ha resistido a su propio partido, cuando lo descabezaron del Parlamento, ahora ha vuelto. Es decir, que tiene un manual de resistencia bastante prolífero en cuanto a acciones que haya tenido, y yo creo que va a esperar hasta octubre. Y creo que, bueno, va a resistir como puede, sin unos presupuestos que están prorrogados, y encarándose a unas elecciones generales. Pero si yo creo que es peor. Saca unas elecciones ahora, sí, quien va a coger, voy a decirlo de otra manera, a quien va a coger, digamos, en posición de debilidad a Podemos, que está hecho un lío. Claro, ¿verdad? pero tampoco conviene, ¿no? Porque lo mismo en a Pedro Sánchez sí le conviene. Depende, porque la mayoría no la va a tener nadie, con alguien vas a tener que pactar. Entonces, si no tienes con quién pactar en el futuro, con lo mismo pues, mírame a mí, Teró, ¿eh? Así que... La pinza. La pinza. Aquello de los souvenirs, ¿no? Bueno, yo creo que sí que hay ya impuestos, independientemente, yo creo que va a esperar hasta octubre, entre otras cosas porque creo que al partido en sí no le conviene. Dado el caldo, el ambiente que hay, yo creo que el PSOE saldría bien parado en abril, por lo tanto mejor dejarlo hasta después de las elecciones, porque eso va a ser un boomerang, es decir, nada va a ser casual si se presentan unas elecciones en abril y luego esos resultados se van a extrapolar a las elecciones siguientes. Y todo el mundo está diciendo quieto ahí, porque ya ni la derecha con la boca chica
A lo mejor, pero yo creo que ya no le conviene a nadie mover tantas fichas, no lo sé. Tiene que hacérselo mirar. En cualquier caso, yo sí creo que hay ciertos vocablos, ciertas maneras de decir las cosas, como que están gobernando los secesionistas, que hablabas tú antes, Ignacio, una moción de censura que no llegas a decir ilegítima, Arcadio, es decir, que en el ambiente lo que impera por parte de la derecha española es váyase señor González. ¿Ustedes se acuerdan de aquello, váyase señor González? Pues ahora es váyase señor Sánchez. Y ahora los que decían que Felipe González, un estadista, un político de altura y tal, y que en aquel momento les decía váyase señor González, ahora resulta que es el gran estadista y ahora es Pedro Sánchez, el malo malísimo de la película. Entonces, esas contradicciones, hombre, hay que recordar por qué se presentó en este país una moción de censura y era a raíz de todos los casos de corrupción que estaban afectando al Partido Popular de una manera clara y contundente. Casos como la Gürtel o la Púnica, casos que son, vamos, redes, entramados de corrupción importantísimos, que hicieron que el Parlamento pudiera ver o como opción para sacar a Rajoy, pues hacer una moción de censura y llevarla a cabo, con la premisa de que era solo para quitar la corrupción del gobierno y que se iban a hacer unas elecciones lo más pronto posible. Sí, es verdad, pero los acontecimientos son lo que son y el caldo de cultivo que hay hoy. El ambiente de crispación, es que hay que ver ese Parlamento esta tarde. Yo estaba almorzando, es que te genera un mal rollo entre uno y otro, porque es que se dicen de todo menos bonito, y mucho más de aquello del que digo yo, y que me tienen denunciado por 5 casos, yo introduzco de vez en cuando. Pero se dicen cosas de verdad vergonzantes, entre aquellos del usted un golpista o ahora usted viene a guerra civilista o algo así, decía hoy la ministra, le decía a Casado, es decir, y el otro le respondía, a ver quién dice una improperia más grande. Yo creo que el espíritu de la concordia, ese que hablábamos antes, ¿no?, del 12 de febrero, si fuésemos ahí, no la tiene en estos momentos ningún partido mayoritario, ni el PP ni el PSOE son capaces de ponerse de acuerdo para aquellos asuntos importantes para España, tenerlos claros. Son incapaces. Y todos los gobiernos, y creo yo que es así, independientemente que haya un juicio, porque hay unos señores que se saltaron la Constitución y van a ser enjuiciados. Pero independientemente de eso, todos los gobiernos han hecho acuerdos con otras autonomías para gestionarse mejor, para comunicarse mejor. Bien. Que el relator no era la figura. Además, creo que con una campaña totalmente nefasta de comunicación, la propia ministra decía que, bueno, que era casi que un apuntador, no era o un árbitro o lo que sea, pero ¿qué es? Porque nos confundió a todos. Es decir, pero sí que es verdad que hay un ambiente de crispación tal que de verdad ponen a los españoles unos contra otros con un mal rollo y un mal humor que no creo que merezcamos. A la ministra le teníamos dicho que en lugar de relator que pusiera el bar de fútbol ahí. El bar con V. El bar con V, sí. Yo creo que de verdad cuando se hace la moción de censura, y Pedro Sánchez ha mentido después, porque era para sacar a Rajoy y convocar elecciones, si Pedro Sánchez, el 1 de junio, que es cuando es presidente, está allí, entra que el Partido Popular estaba hecho unos zorros porque no estaba casado, había lo que había, el tipo entra en el gobierno, que además a todo el mundo le pareció inicialmente un gobierno bien, más o menos bien y tal, que después, en fin, ha degenerado lo que ha generado. Entra allí y convoca elecciones en octubre, la gana con mayoría absoluta. Claro. La gana con mayoría absoluta. Ahora la historia es otra. Bueno, pero también hay que dejar que las cosas ocurran. Bien. Yo estaba pensando mientras hablaban mis compañeros de mesa sobre cuál de las distintas líneas de las que aquí se han nombrado entrar en ella, porque la verdad es que la política en estos tiempos es dificilísimo hacer un resumen. Hoy me traje para esta tertulia una serie de notas históricas que tengo yo guardadas y compruebo con estupefacción que el día 11 de enero de 2017, anoten, 11 de enero, antes de ayer, fue cuando recibe
en la Moncloa Rajoy a Puigdemont. Rajoy recibe a Puigdemont el 11 de enero, estamos a 12 de febrero del año 2019. Bueno, esto va a una velocidad tal... Hoy Sánchez y señor Bueno, Mauro. no, digo esto para a ver si soy capaz ahora en pocas palabras dar mi impresión de lo que yo veo que está ocurriendo independientemente de lo que publiquen los periódicos, porque está claro que la misma noticia puede ser contada de distintas maneras según sea pues el ideario del periodista que la escribe. O sea, hoy mismo, cualquier día, da igual, usted abre los periódicos y va a ver los distintos titulares sobre la misma noticia, cómo cambian completamente el color y en fin, la literatura de la noticia en 2 o 3 líneas, con intenciones obvias de llevar cada uno pues el agua a su molino, como se decía antiguamente. ¿Esto qué pasa aquí? ¿Dónde empieza todo este tinglado o dónde esto se recrudece? Yo tengo en la memoria una reunión que se produce el día 20 de diciembre en Barcelona, con motivo del Consejo Extraordinario de Ministros que convoca Pedro Sánchez en Barcelona, en un encuentro con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, donde en ese momento, en ese encuentro, que por cierto fue bastante criticado porque aquello fue una reunión bilateral de 2 gobiernos, que estas cosas, pues en fin, no deberíamos caer en la tentación de darle esa categoría, se le dio. Unos lo defendieron, otros lo criticaron. Bueno, en ese encuentro, el señor Torra le entrega al señor Sánchez un documento con 21 puntos de los que ellos, en fin, aspiran a que el gobierno de España, presidido por el señor Sánchez, pues les dé pues, categoría para que ellos, de alguna manera, pues poder, digamos, bajar un poco la tensión política que existe desde hace unos años. Ese documento que le entrega el señor Quim Torra tampoco es una cosa nueva, porque ya Artur Mas le entregó en el año 14 a Rajoy un documento de 23 puntos, este es de 21. Y el propio Puigdemont le entregó en la Moncloa a Rajoy otro documento, en este caso de 46 puntos, hace poco más de un año. En fin, esto es un juego político que ya lo estamos viendo venir, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando el señor Artur Mas o el señor Puigdemont entregan esos documentos en Moncloa a Rajoy, eso inmediatamente al día siguiente sale en los periódicos. Ahí están, publicados. ¿Qué pasó el 20 de diciembre de 2018 con el documento que le entrega a Quim Torra? No existe. El señor Sánchez lo guarda bajo 7 llaves y dice que de eso no se habla. Y le preguntan qué por qué, y dice, no, porque yo no contesto a monólogos. Esa fue la respuesta que dio literalmente, la palabra que utilizó inteligentemente o aconsejado por alguien, dice que ese documento era un monólogo y eso, por lo tanto, no lo consideraba. Ahí, en ese documento, es donde está lo del relator, en ese documento. ¿Y por qué sale ahora en enero del 2019? ¿Por qué salió? Sale porque es muy sencillo. El señor Sánchez ignora ese documento, lo esconde, la prensa lo persigue, la prensa intenta, a través del señor Borrell, a través de Carmen Calvo, a través de José Luis Ábalos, de conseguir esa primicia de dónde está ese papel, qué es lo que dice ese documento, pero los ministros del gobierno de Sánchez tienen una consigna y es no hablar del asunto. No existe, eso es cosa del presidente, nosotros no sabemos nada. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue adelante con su proyecto de presupuestos para seguir en la Moncloa hasta el año 20. Esa es la gran, digamos, la gran aspiración es seguir en la Moncloa hasta el año 20. Y para eso necesita aprobar unos presupuestos propios. Porque no, ya sería demasiado descarado seguir gobernando por decreto. Y para eso necesita, inexcusablemente, los votos del PDeCAT y los votos de Esquerra Republicana, que son 17 votos, es decir, son imprescindibles para que ese presupuesto se apruebe. Y entonces los pone al borde del abismo a los independentistas nacionalistas para decir, a ver si ustedes van a ser los culpables de que las elecciones se adelanten, porque ustedes tienen que votar a favor del presupuesto, sí o sí, que ya votaron en la investidura, no la investidura, sí, en la moción de censura, a favor de Pedro Sánchez. Y entonces, un poco acorralado, es Quim Torra el que da al periódico de Cataluña y al periódico El Mundo el que da el documento.
el otro día, hace 2 semanas. ¿Y qué pasa? Que en ese documento descubrimos que ese documento, que era un monólogo, que había una pretensión de acuerdo por parte del gobierno de la Generalitat, que se aceptara que en las conversaciones hubiese un mediador. Ellos la palabra que utilizan es un mediador. Carmen Calvo lo cambia por relator. Y un mediador y un relator viene siendo más o menos lo mismo en la política. Mediadores siempre han habido. No, ¿cómo que mediador? En la vida. Pero bueno, no, mediador. Un mediador es alguien con una categoría. El relator es la figura nueva. No es una figura nueva. Mira, el relator está consolidado en la política internacional, sobre todo en el norte de Europa y en América del Norte. Es una figura de mucho prestigio. En conflicto entre estados. En conflicto entre estados o en conflicto entre países. Es una figura de mucho prestigio. En nuestra cultura, y en la cultura latinoamericana, sería un verificador. En toda la América Latina, cuando se recurre a una persona de afuera, porque hay un conflicto entre países, de fronteras, etcétera, se llama verificador. ¿Para qué? Para que no se... ¿Por qué esa figura? Porque hay desconfianza. O sea, Quintorra y el gobierno de Quintorra no se fía de Pedro Sánchez. Y si nosotros le damos el voto pasado mañana, o sea, mañana, y después, con los presupuestos aprobados, ya nos va a ignorar y no nos va a tener en cuenta. Y entonces, ese ha sido un poco el juego. El problema de Pedro Sánchez a estas alturas es que ya no le cree nadie. No le cree ni los suyos. Y cuando digo los suyos, hablo de personas históricas en el partido, de gente en activo, no histórica, sino en activo, como el presidente de la Castilla-La Mancha, como el presidente de Aragón, como el presidente de Extremadura, que están realmente preocupadísimos por esa deriva, vamos a llamarla, y yo con esto termino ya, utilizando una palabra suave, de mentiroso. Sí. En inglés, relator es lo que es el relator, pero es lo mismo que mediador. Por cierto, en el Congreso de Diputados se han dicho barbaridades. Indalecio Prieto, que por cierto murió el 12 de febrero, amenazó de muerte al presidente del gobierno. O sea que, eso que te digo, que a me mí refiero me llama la justicia. lo de ahora es una broma con lo que también se ha digo. dicho ahí, ¿no? Bueno, no hace mucho se habló de la Calviva, ¿no? En la Calviva, exactamente. No hace mucho tanto. Un documento que es una ignominia, mírese por donde se mire. En cualquier caso, decía antes Juan Manuel que bueno, los demás, o hay gente que dice que estamos en manos de los secesionistas y que... Sí, pero yo no he dicho lo contrario. Él dijo que hay gente que dice que estamos en manos de los secesionistas. Bueno, pero es que el presidente del gobierno, la señora Calvo, lo que han dicho, lo que han querido decir es que las elecciones son el 14, si pasa ¿qué? ¿En manos de quién están? Pero si lo han dicho ellos. Y después se interpreta como que es una presión para los secesionistas. Bueno, pero entonces ¿en manos de quién está este presupuesto? Pero es que eso hay alguna duda, de que está en manos de esa gente la aprobación de los presupuestos. Yo no sé qué disparate estamos diciendo ahí. Yo te lo explico. ¿En manos de qué está el gobierno ahora mismo para que convoque elecciones o no? En manos de sus socios que lo auparon al gobierno. Es que esa es la realidad, ese es el trasfondo que todavía el Partido Socialista no sé si no se quiere dar cuenta de él. Tú decías también, Juan Manuel, que no se le ha dado nada, no se le ha dado la soberanía, no se le ha dado, claro que no, es evidente, ni se le va a dar, y ya te aseguro yo que España no le va a dar nada, no hace falta que digas que no se le ha dado. Vamos a ver, es que yo, a esas afirmaciones de que es que los catalanes han pedido y no se les ha dado, faltaría más. Y es que no se les va a dar, ni siquiera el Partido Socialista quiere dárselos, y ahí tienen sus historias internas. Hombre, hablar de los presupuestos es que, aparte de que puedan salir o no, si estos señores y señoras lo aprueban, y esa es la realidad, no hay otra. Pero decías que son mucho más sociales porque aumentan un 5,1%. Un presupuesto no es social, ni no social porque aumente un 5%. No, hay que demostrarlo en el papel. Y mira, te voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene 120 millones de euros más de gasto ahora que hace 4 años. 120 millones de euros más. ¿Es un presupuesto más social o es un ayuntamiento más social? Pues mira, que eso se lo pregunten a los que están esperando por las ayudas sociales. Que se lo pregunten a la gente que está esperando, se lo pregunten a quien no ha podido recibir los 3 millones de euros
de cohesión social que no se ejecutaron el año pasado. O en inversiones se ejecutaron en el 18 un 48% del presupuesto. Oye, no por tener un 5,1% más es más social, habrá que demostrarlo. Lo del manual de resistencia, el presidente del gobierno lo tiene. Yo creo que ya no nos cabe duda ninguna, ¿no? Además lo tiene ya en un libro. Otra cosa es que el manual de resistencia lo tenga el PSOE y sobre todo lo tenga España para aguantar lo que está aguantando. Esa es otra cuestión, que él la tiene, sí, y además lo ha publicado en un libro. Bueno, si lo ha publicado, que lo que sale ya es su manual de resistencia. Otra cosa es que lo tenga el propio PSOE, porque dentro también hay sus cuestiones para las elecciones. Vamos a ver. Ya comenté antes que, mira, cuando gobernaba el Partido Popular hubieron 2 referendos ilegales. Y hubo incluso hasta una declaración de independencia y gente que se fugó, etcétera. En una forma, se entendía de una manera y estuvimos como estuvimos. Hay un nuevo gobierno, entre otras cosas porque el Partido Popular y la moción de censura no quiso convocar elecciones, y hay una nueva mayoría, que me extraña lo que dice Arcadio, hay una nueva mayoría que coloca al Partido Socialista al frente del gobierno. Hay una mayoría. No la hay. En la moción de censura sí. Claro, pero no en el gobierno, no en el gobierno. No, es que si no, tendría los presupuestos aprobados de calle. Por eso ahí en medio de esto. No hombre, hay claro, una por eso en medio de esto. No, yo lo entendí como te dije antes. Entonces, no lo hay. A partir de ese momento se busca una vía de diálogo. Y en esa vía de diálogo se han estado diciendo cosas que en realidad nunca se han cumplido. ¿Vale? Nunca se han cumplido. Llega el tema de los presupuestos, de los que, por cierto, no son presupuestos para seguir en la Moncloa. Me parece lo que tú quieres llamar. Cada uno, yo respeto las opiniones, pero no los argumentos. Y por lo visto tampoco son sociales, aunque hayan aumentado. Pero bueno, podría poner algunos ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, hay 620 millones de inversión para un plan de empleo joven, se rebaja del 25 al 23% el impuesto a las pymes. Hay 1.620 millones para becas y ayudas al estudio. Se va a apoyar, y hay dinero, para iniciar la educación de 0 a 3 años. 100 millones para libros de texto y material didáctico. Hay un 25% más para luchar contra la pobreza. ¿Vale? La recuperación del subsidio, que el Partido Popular lo subió, del subsidio de desempleo, que lo pasó a 55, se volvería a recuperar a 52, a los 52 años. Se aumentan las pensiones un 1,6, mientras que las no contributivas un 6%, se mejoran los salarios de los funcionarios para recuperar el poder adquisitivo, y hay unos 18.000 millones aproximadamente, creo que no me acuerdo muy bien la cifra, para luchar contra el desempleo. O sea, lo que se intenta de alguna manera es que efectivamente lo que muchos españoles creo que estaban demandando, como ha sido una subida del salario mínimo interprofesional, o del salario, sí, el salario mínimo, pues que la gente pueda llegar mucho mejor a final de mes. Si eso no es social, y si eso pues resulta que hay unos intereses por parte de uno y de otro, yo no hablo ni de pinza ni nada, simplemente hay 2 intereses. Aquí están los presupuestos, los propios encausados en el proceso han dicho que se debería de separar. Sin embargo, sus partidos están en otra historia, están utilizando eso en su beneficio. Bien, políticamente cada uno hace lo que quiera, pero bueno, después la gente tendrá que votar y decidirá si estamos equivocados o no estamos equivocados, o que estos presupuestos no sirven para nada, y que es necesaria las nuevas elecciones, y que después ya se verá lo que hacemos con este país y cómo vamos a actuar. Bien, yo no creo que la situación sea volver otra vez, como se ha dicho desde el primer momento, el 155, y desde que yo sea presidente del gobierno la primera medida es poner el 155. Yo no sé, pero yo aquí en un momento dije que las divisiones iban a estar tanto entre los partidos constitucionalistas, aunque ahora el Partido Socialista parece que no es constitucionalista, y otros, pero bueno, nosotros nos consideramos constitucionalistas, y las divisiones internas que se está produciendo en Cataluña entre los partidos llamados independentistas, y que no han renunciado a ese proceso, y lo que nos ha llevado a esta situación, pero de sesiones y de estar en mano,
Eso me parece, a mí generalizar no me parece correcto. Hombre, yo creo que de lo menos que se habló esta tarde, y lo decía por ahí antes, me parece que fue Arcadia, en el Parlamento fue de presupuesto, pero ni unos ni otros. Es decir, ellos llevan su discurso cerrado y de ahí no me muevo. Entonces es como un diálogo entre sordos, ¿no? Cada uno va, dice su argumento y el otro contraargumenta y en todo caso introduce su argumento porque estamos en lógica pre-campaña electoral. Bueno, pero eso siempre será así. Sí, pero es que ahora más, porque ahora se suma mucho más. Viene el discurso de España se hunde o España, váyase señor Sánchez. Esos son los dos mantras que van a aparecer ahora en escena, ¿no? España se hunde, España va mal, España va fatal, y váyase, y váyase, y váyase. Y esa es la cantinela. No se habló de presupuesto, no se habló de lo que nos afecta los presupuestos, en qué medida esos presupuestos son más sociables, y los explico. No me dedico a la bancada de allá a echarle leña o una regallina, como se hubiese portado mal, y el otro pregunta y contrasta un presupuesto. El caso es que yo no entiendo por qué, si un presupuesto que podría ser bueno para España, no se ponen de acuerdo los partidos políticos en general. Es decir, ¿por qué Podemos puede haber puesto su miguita en ese presupuesto? El PSOE es su otra amiguita, pero ¿por qué Ciudadanos no? ¿Y por qué el PP no? ¿Y por qué los nacionalistas no? Es decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en algo que consideramos súper importante para el Estado español y para todos los españoles y la española? ¿Por qué? Porque no interesa, porque no hay manera, porque hubo... Quizás el espíritu de la transición en este momento está tan lejos y tan equidistante que no son capaces sino de vociferar y decirse de lo último. Y creo que eso, francamente, no nos conviene a ninguno de los españoles. Tener o no tener un presupuesto para España este año es malo para España y nos debería de afectar a todos. Y poner el gran... Oye, mira... que no estoy de acuerdo con tu presupuesto, pero si tú le introduces esto, porque a mí creo que por aquí estaría mejor, y el otro es capaz de escuchar, porque no tengo yo la verdad absoluta, el otro es capaz de escuchar y decir, vale, pues te introduzco esto que tú crees que con eso se arregla. No deja de ser unos presupuestos de los de Rajoy. Hasta ahora el Sánchez lleva gobernando con los de Rajoy. O sea, y el PSOE vociferaba de ese presupuesto. Pero es que viene ahora un presupuesto... del PSOE, y lo mismo va a ser el PP, que son los peores, los más que van a hundir a España, los que no se sostienen. Es decir, la cantinela esa, yo creo que si no se ponen de acuerdo, mal va a España, y yo creo que habría que querer un poquito más a España. Yo la conozco a ustedes, sé que es buena persona, pero ese buenismo no lleva a ningún lado. No, buenismo. Porque nunca ha pasado eso, nunca. Porque no, Ciudadanos antes se comprometieron en ciertas cosas. Hoy Ciudadanos tiene una cosa... Usted se presenta como independiente, pero en la lista no va a ganar. Sí. ¿Usted se imagina a Antonio Morales dándole cabida a una propuesta de los presupuestos del Cabildo? ¿Tiene una propuesta buena? Que no pasa eso, nunca pasa. Y yo no lo he Aunque visto. Sea excelente, nunca pasa. Pero entonces ¿O ha pasado alguna vez? Bueno, el espíritu de la... Claro, no ha pasado nunca. Peor que lo que estábamos en la transición, donde había... Unos habían dicho a otros asesinos... No. Pero mire, Isabel, yo no sé qué edad tenía usted en la transición, pero la altura de Adolfo Suárez, Manuel Fraga Iribarne, de Carrillo también, de Carrillo, de Felipe González, comparado con lo que tenemos ahora, pues entonces, es que vamos, es que no... Pero eso es lo malo. Vamos, no tiene, pero no eso tiene es lo nada malo, que ver. nos están haciendo sufrir a todos. Yo cuando me pongo a discutir con ustedes vía WhatsApp, no se puede aceptar estos 21 puntos, pero ni siquiera para sentarse en la mesa. Porque, ¿cómo es posible que se ponga en estos 21 puntos? Hablan de la independencia judicial. Ellos hablan de la independencia. Cuando están presionando para que le diga al fiscal que... Pero coño, usted es bobo, ¿qué le pasa? Estas cosas son las que el gobierno de España, por dignidad de gobierno, puede permitir. No puede ser. Pero yo además añado a eso, lo primero que tiene que haber hecho Pedro Sánchez, si quería tener algún tipo de transparencia, esa que se le a la boca a los políticos en esta fecha que está tan de moda esa palabra, era haberlo sacado. Mire usted, esto es lo que me acaba de entregar, yo esto no lo suscribo. ¿Qué hizo? Lo escondió. Eso es me parece muy mal. ¿Tú crees que en este mundo me quedan 15 minutos, a lo mejor... Venga, vamos al último turno amplio. Sánchez, en mi opinión, en mi modesta opinión, que no soy nuevo en esto, está recogiendo los vientos que él ha sembrado.
Yo he dicho varias veces en esta tertulia y algunas veces incluso considero que no he sido comprendido, que la forma con la que llega Pedro Sánchez al gobierno es anómala. Luego después, más tarde en las tertulias, no, es legítimo, es legal. Sí, es legítimo y es legal, es anómalo. ¿Por qué? Mira, no, le estoy hablando al señor Betancor. Jamás el gobierno de Sánchez ha tenido mayoría en el Congreso, nunca. Te voy a decir más. Tampoco es el único presidente en los 40 años que llevamos de democracia que no ha tenido una sesión de investidura. En la sesión de investidura es donde se muestran los apoyos y los rechazos al candidato. No hubo moción de investidura. ¿Por qué? Porque hay una grieta en el reglamento donde resulta que no se contemplaba, porque hasta ahora las distintas mociones de censura que se habían presentado todas fueron rechazadas. Y esta es la única que se aprobó. Y hay una grieta ahí que dejó a todo el mundo desconcertado. Yo me acuerdo perfectamente del momento. Y prácticamente en una situación express se fue a visitar al jefe del Estado, al rey, y fue nombrado presidente por Felipe VI. No pasó una moción de investidura. Y eso es fundamental. Y eso es Es fundamental porque en esa investidura usted puede negociar esto que tú decías antes, yo quiero meter aquí en el programa, yo quiero hacer lo otro. Podemos haber, y de hecho así ocurrió, mucha gente de acuerdo con que Rajoy no podía seguir siendo presidente, así ocurrió, la gente lo manifestó, votando, no estaban de acuerdo con que siguiera de presidente, y otra cosa distinta es, vamos a ver a quién ahora le encargamos el gobierno. Y Sánchez ha demostrado en este poco tiempo que lleva que no tiene la categoría necesaria para ni siquiera buscar unos mínimos de consenso. Y para mí, donde ha metido la pata ya de una manera estrepitosa, ha sido al esconder un documento que tendría que haber sido público desde el primer momento. Eso es la política de transparencia y está obligado, porque eso no se lo puede esconder. Estaba obligado y por eso le han caído encima todo lo que le ha caído desde hace una semana para acá. Mira, como estamos en el último turno... Sí, pero amplio, puedes ampliar. Bueno, yo es que creo que Pedro Sánchez se ha equivocado completamente de papel. Es decir, él entró, pues yo creo que con un apoyo mediático importante. El traspaso de poderes fue ejemplar. Yo lo seguí en directo, porque era televisado en directo. Vi los distintos discursos de los ministros nuevos que entraban y los ministros que salían, y después de aquellas broncas que vimos en la moción de censura, digo, esto es, desde luego, es chapó, o sea, una democracia de calidad. Insisto en que el reglamento hay que revisarlo, hay que volverlo a redactar, porque hay una grieta, una anomalía, que no puede asociarse la censura con la investidura. Y no hay ese eslabón que te lleve, después de que triunfe una moción de censura, a lo que sería la investidura del nuevo presidente. Bueno, en estos momentos, para no ser tampoco tan dramático, yo creo que Sánchez lo mejor que puede hacer ahora es convocar elecciones rápidamente. ¿A quién le conviene eso? A Sánchez, más que a nadie. Y te voy a decir por qué. Y tú estás a favor de Sánchez, estás diciendo que es el peor y encima le das calor para que le conviene. Ya. Pero yo creo que me da la sensación que Isabel... le das un consejo sabiendo que se batalla. Isabel, si quieres ser alcaldesa, abre un poco más los oídos para que aprenda un poquito. Vamos a ver. Querido. Sánchez juega ahora con... Él tiene encuestas que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos las que se publican. Él tendrá esas y otras. Las que se publican, como tú bien dices, muchas veces están cocinadas y pasadas por el algodón, para que confundir. A mí me parece muy evidente que en estos momentos hay eso que él llama los trillizos, las tres derechas, no sé qué, no sé cuánto, que por cierto, a mí una de las cosas que me parece de menor categoría por parte de Sánchez es que él ha radicalizado el discurso, porque él es objeto de críticas, claro que sí, pero es que él a su vez hay que ver cómo trata y maltrata a los adversarios políticos verbalmente. Bueno, es que a Sánchez, otra cosa no, pero un piquito de oro sí que tiene. Y les ha dicho de todo, desde, hombre... 5 minutos. Vamos a ver.
En menos de 5 En menos de 5 minutos. Casado lo hizo en 5. Necesito 5. No. Bueno, Eso a mí me lo parece y Sí, te sí. digo que tengo bastante Me tiempo parece para mal. escuchar los distintos discursos. Desde luego, como decía antes Juan Carlos, aquí no hay quien se salve. O sea, en realidad tenemos una clase política que nos da pie a estar donde estamos porque es bastante mediocre en general, sobre todo en comparación con aquella que tuvimos en la transición política. Pero bueno, no me quiero alejar demasiado. En estos momentos me parece que Sánchez tiene la obligación, tal y como están las cosas, y eso es un valor democrático, de disolver las Cortes y convocar elecciones generales, porque no puede seguir gobernando con 84 diputados. Está claro que ya no tiene quien la apoye, eso es como muy evidente. Y esta mañana el discurso, decía Isabel antes, hombre, es que resulta que ahí fue todo el mundo a la tribuna cuando estábamos discutiendo los presupuestos a hacer su campaña electoral. Pero quien tiene la obligación, quien tiene la primera obligación de ir a hablar de una cosa distinta, es la propia ministra de Hacienda, que es la que tiene que decir, hemos venido a esto y yo voy a explicar mi libro. Y lo más se lo pusieron en bandeja porque ella puede decir, y yo de aquí no me salgo, y este es mi libro. Pero no, ella tenía otra consigna. Y evidentemente los presupuestos estos famosos, que cada semana veo el esfuerzo que hace Juan Manuel por explicarnos las distintas partidas y lo bondadosos que son, desde siempre se ha sabido que esos presupuestos no van a ser aprobados y por lo tanto lo único que es una especie de programa electoral para ir ahora a pedir el voto diciendo, si nosotros pues hubiésemos continuado en el gobierno, ahora seríamos muy felices. No vuela. Es que cualquier comparación posible con aquella época, cualquier comparación imposible con aquella época, es que de hoy es evidente, pero es que el espíritu de la transición existe. Pero existe el espíritu de la transición, y fue ese, y ya podríamos aprender todos, yo el primero, insisto y lo he dicho muchas veces, deberíamos aprender, pero es que ahora estamos a años luz, pero es que existe, no puedes decir que va a volver o no, es que si es el espíritu de la transición, porque ocurrió en ese momento, se dieron las circunstancias para que ocurriera, pero es evidente que ocurrió. Tú has dicho que hay que defender los presupuestos del Partido Socialista ahora, que podríamos. Yo supongo que tú has apoyado los presupuestos de terror, las partes que te han parecido buenas estos años, me lo supongo, por el discurso que has hecho. Bueno, pues yo debo entender que es así, porque tú has estado... claro, la culpa siempre es del otro, siempre es del otro. Entonces, si tú estás hablando de que hay que apoyar los presupuestos del Partido Socialista y el PP debería apoyarlo, por cierto, ya no me queda claro si tú quieres pinza o no. Me he perdido un poco, si al final quieres pinza o no. No, pero es que en tu discurso de último estás hablando de que, oye, ¿por qué no vamos a apoyar los presupuestos del Partido Socialista? Y yo te hago la pregunta, ¿tú has apoyado algún presupuesto estando en la oposición? ¿O has apoyado alguna enmienda? ¿O has apoyado? No, yo no sé, cuando tú quieras me respondes, cuando tú quieras, me gustaría saberlo. Y en vez de los presupuestos, Juan Manuel, cuando tú me dices que estos presupuestos bajan del 25 al 21%, creo entender el impuesto de las pymes. De las pymes que ganan... Bueno, no, pero espérate, que también me gustaría que me lo explicaras. Te lo explico. Eso, porque a mí no sé primero qué impuesto es. Del 25, un impuesto a las pymes al 25 y ahora va a pasar al 21. Primero no sé, yo tengo una pyme, no sé cuál es. ¿Sabes cuál es un problema para las pymes? Que uno tenga un sobrecoste sin tenerlo previsto. Un 22% en 2 meses. O sea, yo puedo tener un sobrecoste de un 16% en 3 años. Puedo asimilarlo, puedo justificarlo y puedo preparar mi empresa para eso. Un sobrecoste de un 22%, eso sí es una puñeta para las pymes. Eso sí es. Tenemos para debatir aquí solo 6 minutos. Porque se la llevó todo Arcadio, pero vamos. Lo tengo bien. 3 minutos para cada uno. 3 minutos para cada uno está saliendo, sí. Venga, vámonos. No, quiero rectificar porque se bajan los impuestos a la rebaja de impuestos a las pymes que pasa del 25 al 23, pero para aquellas que obtengan beneficios inferiores al 1.000.000 de euros. Se me olvidó mencionar esa parte. Pido disculpas. Evidentemente, aquí se ha repetido mucho con el tema de los presupuestos y se ha lanzado proclamas titulares, que yo creo que en estos 7 meses unos han hecho algo y han cambiado cosas y otros han lanzado proclamas del primer día, ¿no? Por muy bien que se portaron en el cambio de cartera y tal, al siguiente día estaban en lo que estaban, el domingo tuvieron respuesta. No son los presupuestos hechos desde la cárcel, ¿no? Por lo menos ya eso tendrán que reconocer, no son los presupuestos de la cárcel. Todos los presupuestos se han hecho desde la cárcel, haciéndolo con los independentistas y por tanto tal. Es otra mentira más de tantas que se han contado, ¿no? Bueno, igual que el tema de la alta traición.
Bueno, pues Y vale. la prueba es que el que está haciendo los esfuerzos mayores para convencer a los independentistas es Pablo Iglesias. Hoy. Pues lo estará haciendo él, estará de mediador. No me cabe ninguna duda. Estará de mediador. Porque tiene un miedo horroroso a enfrentarse Se a una supone que está elección. cuidando a su hijo, pero bueno. Se busca No, ya tiempo. no, ya terminó, se busca ya tiempo, creo. se busca Ya tiempo. se la acabó Son ese. Y mira, yo lo único que tengo que decir, tampoco necesito mucho tiempo, y mira, para mí la política, es una frase que leí hace un momento, la política es hacer posible lo que es necesario. Y cuando estemos en campaña, no estemos en campaña, se supone que yo estoy en la oposición, y aquí que se está hablando de que Isabel escuche, y resulta que te ves a los que tienen la obligación de escuchar, ¿no? Y de enmendar, y de proponer, pues resulta que esto no, porque estos son los presupuestos de la cárcel, porque estos son los presupuestos de los independentistas, y así seguimos y seguimos y seguimos, evidentemente a nadie se le oculta que un presidente de gobierno tiene una minoría. Pues como tiene una minoría, lo que tú tienes que hacer es esto, no, mire, hay gente que tuvo la mayoría y nos llevó al problema catalán a donde nos llevó, con mayoría. Aquí lo que se ha abierto en una situación muy delicada, y con una coyuntura muy delicada, además favoreciendo la crispación y el enfrentamiento, es por parte de la oposición actual, que parece ser que no le gusta estar en la oposición, porque parece que no le gusta, o sea, pero vamos a ver, Eso te lo hace justo, pero como no le gusta, pero Pues como no Manuel, le, creo que Va es verdad, bien, eso va es bien, una- va bien. es Sigue, una sí, no, si aseveración quiero, sí. muy Déjame correcta. No para que la gente que me está acción, escuchando. Entonces, como no le gusta, pues entonces ahora todo lo que tú haces está mal. Cuando tú gobiernas, que te encanta gobernar, todo lo demás es asunto de Pero eso Estado le y pasa tienes a que todos. estar Eso es lo que- Eso pasa a bien, todos. pero eso es lo que siempre en la hay. Pero oposición. estamos hablando ahora Siempre. de unos presupuestos, estamos hablando de unos presupuestos que aquí se tachan de lo que se tachan. Yo he dado datos, podría traer algunos más. El problema es que están ocurriendo Entonces, cosas claro, a ¿qué tal es velocidad necesario? que no hay posibilidad de hablar de eso. Sí, pero el Porque problema es que yo después podría llegar decirle a Cádiz y usted te que dice, no, estos presupuestos- esto es para la campaña electoral. Estos Digo, bueno, presupuestos pues vale, es la primera vez en la si historia vemos el de futuro, Europa sí. en donde se presenta un presupuesto para 13 meses. Porque en ese presupuesto se presenta una recaudación de Eso IVA ya de es- 13 meses. eso ya es el colmo. Que No, en Europa se han años de quedado 13 meses. con los ojos cuadrados. Que Pero eso no hay nunca- tiempo a hablar porque eso ya- la actualidad es... Eso ya es... Sí, con respecto a los Economía presupuestos creativa, se locales, llama. ¿no? Exactamente. Yo creo que los presupuestos locales seríamos capaces de ponernos de acuerdo si nos los dieran con tiempo. El caso es que te Iríamos lo o fuéramos. dan. Sí, el caso es que nos los dan 2 días antes para que te los estudies completos y hagas aportaciones. Y de las aportaciones que se hacen, no aceptan ni una. Es decir, de la bancada de allá no pero tienen te ninguna pregunté si buena tú habías idea. aceptado alguna vez. Sí, Eso fue lo que te sí, pregunté. sí, señor, sí, señor. Pero eso no me preguntaste No. los presupuestos. ¿Qué pasa con los presupuestos del Estado español? Que no llevan 2 días hablándose de ellos, que llevamos 3 meses hablando de ellos, o más, desde diciembre, ¿no? Hablando de ellos, y no han sido capaces en 3 meses ni del Sánchez llamar de Ciudadanos, como dice, oía yo a él, que no me ha llamado ni tan siquiera para darme los buenos días y decirme, mira que tengo los presupuestos aquí. Pues si no hay voluntad, porque no ha habido voluntad, pero por una parte y por la otra, porque con 84 no llega y se agarra a los que pueda llegar, pero tampoco se fía de ellos, porque Podemos es como también, es decir, coge de Ciudadanos, que hasta aquí no ha sido tu socio más negativo en el tema, es decir, abre puertas y abanicos, empieza a abrir puentes, pues no, es la confrontación absoluta. Y ahora es el váyase, y el váyase, tú perdona Arcadio, pero eres totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo, tú tienes un planteamiento bastante subjetivo de sí, claro, pero no eres objetivo, entonces hay que Ya, decirlo ya, claro. Eres bastante subjetivo, haces tu propia versión de los hechos y no encuentras nada bueno, pero nada bueno en el presidente que esté. Es que no lo Y- tiene, no, pero compadre. ¿por qué? Pero no analizas el qué. ¿Tú qué te gusta analizar políticamente? Te gusta analizar y desgranar políticamente, pues en esto, en esto, en esto, en esto. Con Pedro no lo hace. Dice, es el más nefasto, es el peor, pero no entras al si lo detalle. dicen los No, compañeros de su ve, partido. lo dicen otros. No lo dice él, lo dicen también. otros. Dicen No, a tú favor, no dices, los cuento. tú dices, Pedro Sánchez es nefasto porque el tema catalán podría ser. Lo ha llevado fatal. Peor que fatal. Fatal. Rajoy lo llevaba fatal y tus críticas Muy mal, no y mira tan dónde está. duras. Es lo único que... ¿Qué más puedes agarrar para decir, pues bueno, este perfil es nefasto para este país, aparte de las proclamas, las insuflamas que hablan
Váyase, señor Entonces, Sánchez, aparte y España se hunde de la ahora. opinión sobre mí, ¿tiene alguna idea? No, las ya, ideas que como te no doy podía son estar, para que las Vamos a cosas ver, y las vamos a ver, pilles. porque es que esto yo otra vez la coloco a Son ustedes. mis 3 minutos. Nos vamos a ir. Eran mis 3 Nos vamos a minutos. ir, pero otra vez en el buenismo. Vamos a ver. Sí, bueno, Váyase Pedro Sánchez. Pero es que antes, se lo decía pero es que Felipe. antes el Partido Socialista le decía a Rajoy, váyase señor Rajoy. Y a Felipe no se le Y decían nada. y aquí y ahora hemos resulta que el puesto- gran estadista es Felipe. Aquí hemos puesto a caer de un burro a Zapatero, peperos. hemos puesto a caer de un burro a Rajoy con el 155 la ley ese que A aplicó. todo el que gobierna, que Vamos, quiere es que que le esta es la aplauda. crítica normal. Claro. Solo, Pero algo no se le puede decir a pero por Sánchez lo menos ser que más por lo objetivo. menos él haya estado en la corrupción no lo o eres. en No, un caso espere, de espere. corrupción. No, no. Grave, ¿Te como refieres sí al del que lo- propio gobierno suyo? No, hombre, lo estoy Hay diciendo un ministro de Agricultura que dijo que en Escúchame, 2000 estoy tenemos- diciendo que había que Sánchez. quitarle, No, que le iban a pero quitar la imputación no, y ahí no, está, no, no, el ministro de Agricultura. Habla del Senado. Nos tenemos que ir. Pero usted entró a gobernar en 2015. Ay, Dios. ¿No? Sí. Enteró. Por lo tanto, se encargó de los presupuestos de 2016. No lo hice. Pero se encargó. Que no me lo dejó el PP hacer. No, usted. Que no, usted cuando lo puedo jurar. Usted fue con la moción de censura. ¿Eh? ¿Cuándo Y fue? ¿Cuándo fue? En el 2016. Por eso. Pero no me dejaron hacer presupuesto del 16. Pues entonces. Pero que no me lo dejaron porque me pero lo usted boicotearon. hubiese Sí, había que llamado hacer. al Partido Socialista para que metiera. Pero vamos a ver, y un tiempo para las enmiendas. ¿Qué? Y en las enmiendas puede haber algo que, de verdad, En lo fin, digo en serio, podría ¿eh? haber. Puede haber cosas Juan Manuel, que tú veas usted y como yo buenas. somos los únicos de esta mesa que no estamos directamente implicados en la política. Hay dos personas que incluso han estado gobernando. Usted estuvo gobernando. Y yo Gobernando y en la aceptaba oposición. cosas Y en la de la, oposición. de la oposición, se las aceptaba. Y ellos a mí no me han aceptado Ahora te ni presento, una desde el Nada. 2016. Nos vamos. Volvemos el jueves Ni a con Momero, la supuesta tertulia municipal, que ya veremos cómo empieza y ya veremos cómo termina.